Entonces me fui al libro de Michael Hunt, donde habla sobre la ideología de la política exterior de Estados Unidos. Sin embargo, hasta ahora este libro no me fue tan útil en el sentido de precisamente la coherencia de China o las características ideológicas de lo que proyecta China, muy a diferencia de lo que estaba pasando con Estados Unidos en el momento en que el señor Hunt estudia esto. De manera que me resultó más sencillo esa sobresimplificación de Michael Nye, de Joseph Nye, sobre poder blando, poder suave, que es, digamos, definido en términos generales, lograr que el otro haga lo que alguna entidad desea que haga sin utilizar la coerción necesaria. Yo preferiría insistir en el concepto de ideología, pero todavía no lo tengo más elaborado, me parece mucho más simple. En China, precisamente este concepto de Nye, de poder suave, ha sido muy bien acogido en relaciones internacionales. En la mayoría de las revistas hay una discusión donde esto se plantea continuamente, es muy explícita la discusión. El expresidente Hu Jintao lo incorporó en su propio discurso. Y esto fue para China muy, digamos, ad hoc, con la necesidad de responder a la propaganda anti-China desde afuera. Sí, como todos sabemos, ha existido y existe desde el ascenso de China una especie de sensación de amenaza, una elaboración sobre la amenaza, lo cual tiene muchísimas implicaciones. Tiene la implicación de la posición de una potencia en el marco del actual arreglo internacional, lo cual podría para algunos autores ser un elemento de inestabilidad, hasta posiciones muy simplistas, prácticamente racistas, y pasando por fuga de empleos y todo lo demás. De manera que se ha planteado ese asunto de la amenaza, a la cual China, en la teoría del poder blando, me resultó muy ad hoc para responder a ello. Y además, junto con responder a este asunto de la amenaza, también estaba la propaganda sobre su propio propuesta de ascenso pacífico, que está conectado también con esta propaganda. En el caso de China, como muchos otros casos en el mundo, este asunto que utiliza China no es propio de países, algo que utilizan todos los países. Se trata de crear en el otro atracción, admiración por un esquema oficial de historia y cultura y por lo que pueda ser percibido como los logros económicos y sociales, también desde una cultura ideológica. Evidentemente, en todos estos casos hay una sobresimplificación de la elaboración del concepto de historia y cultura, así como una gran ideologización en el significado de logros, entrecomillado. En el caso de China, por ejemplo, logro en lo político significa eficacia en el alcance de las metas propuestas, cualquiera que estas sean. Y en lo económico se refiere en general al aumento de la disposición de bienes materiales, y en lo social se expresa en armonía, unidad y no disturbio. Aquí, a diferencia de la manera como se usó, como el poder suave se usó en otros casos en el pasado, o digamos la influencia ideológica en el caso de Estados Unidos sobre Europa, al caso de China, es que como en casi todos los ámbitos económicos, políticos y sociales, en los otros casos fue un proceso más lento, es decir, posicionar a la cultura estadounidense versus la europea durante un momento del siglo XX fue un proceso ciertamente fue un proceso decidido, pero también fue un proceso lento. En el caso de China, estas cosas ocurren con una mayor
rapidez, y de la misma manera que la ubicación, por ejemplo, de la gran atracción de las culturas europeas, francesa, inglesa, alemana, filosofía, pintura, etc., fue algo, un proceso prácticamente natural asociado al colonialismo. En el caso de China estamos hablando de otro tipo de esfuerzo y otra característica que diferencia del uso de la ideología o de la atracción cultural, cultural o política o por sus logros contemporáneos, a lo que haya ocurrido en otra parte del mundo. De la misma manera hay se puede identificar cierta influencia de este poder suave en China a través de inversiones, por ejemplo, a través de los nombres de las compañías, de acciones humanitarias, en el caso de América Latina o de esta región, mejor dicho, en Haití, por ejemplo, en la diplomacia pública y de la participación en foros multilaterales. Bueno, en América Latina tenemos también una casi larga historia de participación de China en nuestros foros multilaterales. Pero aquí, en este trabajo, yo me voy a referir concretamente a los institutos Confucio, al papel que le confiere la política pública de China a las comunidades de origen chino y a actividades de carácter estrictamente cultural destinadas a dar a conocer la imagen específica, una imagen específica del país de la región. En China esta discusión es vieja, ya desde 1993. En Fudan, en la Universidad de Fudan en Shanghai, el profesor Wang Huning había introducido este concepto. El profesor Wang Huning comenzó a trabajar con el gobierno en aquel momento de Jiang Zemin, y este concepto fue muy discutido en los círculos del partido y de las instituciones académicas, por supuesto. Un tópico interesante en la discusión que se plantea dentro de China en relación con esto es a la creación de un conjunto de valores que puedan constituir una alternativa a lo que ellos llaman valores occidentales, donde en valores occidentales entran y salen muchos elementos, dependiendo de la connotación negativa o no que se le dé este asunto de los valores universales. Y a través de la inclusión dentro de un conjunto de valores que no están, digamos, usualmente dentro de los valores universales, para China incluye con gran énfasis el concepto de armonía, recuperada como valor por la élite china para contrarrestar asuntos como derechos humanos, asuntos como pobreza, asuntos como degradación ambiental y convivencia con respecto a sistemas políticos diferentes en otros países. De manera que la recuperación del concepto de armonía dentro de este conjunto de valores que se enfrenta a lo occidental también toca otros elementos interesantes para esto. Otro elemento también que vale la pena recalcar es que el asunto del poder suave en China es hacia adentro y hacia afuera. Es decir, precisamente porque es un proceso relativamente joven y muy rápido, es decir, hay una, y dada las características sociales y políticas de los cambios dentro de China, hay también una intención de crear ciertos elementos de identidad dentro del país que son los mismos que finalmente se exportan. Muchas de esas políticas uno las puede encontrar muy fácilmente para los jóvenes estudiantes que quieren investigar un poco más sobre esto en el Plan para el Desarrollo Cultural del 2006. Allí se dedica un capítulo completo a la discusión global de la cultura y al logro de un verdadero impacto internacional sobre este logro. Creo que es un documento importante como punto de partida para investigar este asunto. Además como actividades culturales, por ejemplo, interesantes, se han celebrado años de diversos países, como el año de Francia en China, de China en Francia en el 2003, el año de China en Rusia en 2007, y lo cual implica una gran movilidad de recursos, difusión
muy activa, de hecho, del libro, diversas ferias mundiales del libro, en Frankfurt, en Londres, en México. Y, bueno, obviamente la organización de actividades internacionales de carácter deportivo, de carácter cultural, o económico, o mixtas, como la Olimpiada, la Feria Internacional de Shanghai en 2010, etc. El mismo el Premio Nobel de Literatura de 2011 a Moyano, que ha sido también un gran elemento de difusión para la cultura china, desde la perspectiva de lo que desea el gobierno chino, que sea la difusión de su cultura. Ya en el año 2000, otro escritor de lengua china había ganado el premio Nobel, pero digamos no estaba representando en ese momento lo que el gobierno considera que debe ser la representación, su representación de la cultura. Uno de los temas muy discutidos por muchos autores fuera de China, con un temor heredado de la Guerra Fría, es la exportación de un supuesto modelo chino, que se refiere básicamente a un sistema político unipartidista y vertical y al peso del Estado en la economía. Para referirse a este modelo, algunos autores, con muy pocas bases empíricas, por cierto, han hablado de un concepto periodístico que se llama consenso de Beijing, que no existe tal cosa, asimilándolo a lo que se llama el concepto del consenso de Washington, que sí parte de una reunión específica en el Plaza. Sin embargo, parece, no hay, digamos, elementos en las condiciones históricas actuales de China para que sus reformas sean consideradas modelo. Hasta ahora siempre han sido un proceso en movimiento, un proceso en cambio continuo, etcétera, que China mismo no considera replicable, a veces por muchas razones complejas, no considera replicable en otros países, y en ocasiones el gobierno de China no aconseja el seguimiento de algunas de sus políticas para otros países con condiciones completamente diferentes, en los casos en África o aún en América Latina, donde ha habido declaraciones de esta naturaleza. Han sido muy explícitos en aclarar muchos líderes chinos que esto no es un modelo, que no pretende exportar, que no son exportables, etc. Por otro lado, algunos autores dentro de China, el asunto es que cuando estamos hablando de China ya no se está hablando de una unilateralidad ni de una posición única. Por ejemplo, autores como Chang Wenwei, también de la Universidad de Fudan, una de las universidades más importantes del país, ha tratado de construir una especie de modelo chino casi exportable. Pero esto es una posición todavía muy discutida dentro de China y no para nada, digamos, aceptada en la mayoría de los círculos del gobierno. Por otra parte, hay una conciencia muy clara de que dentro de China, de que tanto la información periodística del mundo como la cultura popular están dominadas por empresas de países que no les son afines. Por lo tanto, hay una preocupación legítima por el dominio de la información global por parte de las 4 más importantes agencias de noticias occidentales: Associated Press, United Press International, Reuters y France Press, las cuales producen cerca del 80% de las noticias diarias del mundo. Además, el 90% del mercado de las comunicaciones en el planeta está controlado por corporaciones occidentales, como China. Solo Estados Unidos controla 75 de los programas de televisión del mundo. Una situación similar ocurre en el cine, donde más de la mitad de lo que se exhibe es hecho en Estados Unidos, donde solo se produce 6.7% de la producción global. Es decir, en Estados Unidos se produce 6.7% de toda la producción cinematográfica mundial, sin embargo, controla el 75% de lo que se exhibe. China e India producen muchísimo más. Para 2004,
China misma importó de Estados Unidos 4.068 títulos de libros y exportó solo 14. Es decir, este es el punto de partida del que parte la política cultural de China. De Gran Bretaña importó 2.030 títulos y exportó 16. Importó 694 de Japón y exportó 22. Claro está que esta relación desigual expresa una situación de desarrollo científico y tecnológico en estos países, en los cuales China tiene la necesidad de importar mucho mayor cantidad de títulos de libros de estos países que, digamos, la producción científica de China es menos interesante para ellos. En general, hay una relación de 400 a 24 en importación y exportación de derechos de propiedad intelectual con relación a China. Lógicamente, que también obedece al problema de desarrollo científico y tecnológico. Y una situación de esa manera también ocurre en el campo del Internet. Bueno, este es el marco general de donde parte China para tener o a partir del cual nosotros podemos explicar que exista una política cultural específica, agresiva, con dinero, que busca la eficacia hacia el exterior. Uno de estos elementos son los institutos Confucio, que esta universidad cuenta con uno de ellos. Este es un importantísimo proyecto del gobierno chino destinado a crear dentro de organizaciones educativas ya establecidas centros para la enseñanza y la lengua y cultura. Eso ya todos lo saben, son centros sin fines de lucro general que responden a la Oficina General de Promoción Internacional de la Lengua China, Hanban, o Guochi Hanban, que depende del Ministerio de Educación. Esta sección del Ministerio de Educación, el Hanban, tiene una gran autonomía de gestión dentro de la estructura del gobierno, está muy vinculado con el partido y con una relación muy estrecha con el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Trabajan muy conjuntamente en muchos casos, tienen empleados en embajadas y en muchas universidades, tienen relación con muchas universidades dentro de China y otras organizaciones de carácter político, de carácter cultural. El origen, digamos, la idea del Instituto Confucio dentro de China surge como una manera de replicar los viejos institutos europeos, el Goethe, el francés, el British Council o el de Estados Unidos. Los primeros que se establecieron fue en Asia, primero en Uzbekistán y luego en Corea del Sur, y posteriormente han tenido una expansión particularmente grande dentro de Estados Unidos. En América Latina, el primer Instituto Confucio se estableció en México en inicios de 2006 y realmente no se estableció como un Instituto Confucio, sino que se estableció como una organización para la enseñanza de chino a niños, hijos de personas de origen chino o otros niños que quisieran aprender chino, y que después fue asumido como Confucio, el instituto que todavía existe, Instituto Cultural Chino Huaxi. Según su directora, este instituto es único debido a que no está dentro de una universidad y está dedicado fundamentalmente a niños. A partir de ese momento se han inaugurado muchísimos institutos en varios países del mundo. Según uno de los informes más recientes, los institutos Confucio se reparten de la siguiente manera en América Latina: Argentina 2, Bolivia 1, Brasil 10, Bahamas 1, Chile 8, es el país que más tiene, por eso precisamente la sede del instituto se pasó a Brasil, Colombia 4, Costa Rica 1, Cuba 1, Ecuador 2, Guyana 1, Jamaica 1, México 5, Perú 4, Trinidad y Tobago 1 y España 6. En algunos de estos institutos, la mayoría funcionan en universidades, la mayoría públicas, pero algunos tienen colaboración de instancias públicas, ¿no? Como el Instituto de Medellín, por ejemplo, en Colombia, y también el de Barcelona, en Madrid, hablando ya más general de los institutos de Hispana,
Ahora, llama mucho la atención, por ejemplo, que tiene que ver con el tipo de relación, pero tiene que ver también con ciertas características de los países latinoamericanos, que Chile tenga 8 institutos Confucio. Comparando, si bien las relaciones muy estrechas, muy importantes, interesantes, pero si comparamos la población de Chile, México, Brasil, pues es así como desmedido. De la misma manera que llama muchísimo la atención que a pesar de las estrechísimas relaciones entre China y Venezuela, en Venezuela no hay un solo instituto Confucio hasta ahora, aunque se ha hablado de la posibilidad de crear algo, ¿no? Eso, digamos, llama la atención como para estudiar cuáles son las razones por las cuales estos gobiernos, porque el gobierno de China, por supuesto, sí ha tenido interés en fundar institutos en esos países, estos gobiernos no han no han tomado las medidas, o las universidades no han tomado las medidas, o no hay interés cultural, o qué está pasando en estos países, en Venezuela en concreto, para que no exista un solo instituto Confucio. Según el plan de desarrollo del 2012 al 2020 de los institutos, la meta para 2015 es tener 500 institutos y 1000 aulas Confucio en escuelas primarias y secundarias en el mundo, con 1.5 millones de estudiantes. Según el informe más reciente disponible, para fines de 2013, que yo tengo, ya se habían establecido 440 Confucio, 646 aulas en 120 países y regiones, de los cuales 144 de esos 440 institutos están en 16 países del continente americano, es decir, contando Canadá y Estados Unidos. La mayoría, obviamente, en Estados Unidos, seguido por Canadá y por América. Hay un elemento interesante en este asunto del Instituto Confucio que a mí me llama la atención y que estoy tratando de investigar, pero, digamos, encuentro mucho más fuentes dentro de China para investigar esto que dentro de México, por ejemplo, o dentro de América Latina. Curiosamente, lo que podríamos pensar es mucho más oscura la información en las universidades de América Latina que lo que puede ser la del gobierno chino, por lo menos en este caso. En 2013, el total de los gastos de los institutos Confucios en el mundo fue de 596 millones de dólares. Eso fue un aumento de 43.7% con respecto a 2012, y esto sigue aumentando cada vez más. O sea, es un proyecto importante, de los cuales el gasto total en efectivo del extranjero fue 291 millones para personal, espacios de enseñanza, agua, consumo de electricidad y otros gastos. Es decir, esto quiere decir que un poco más de la mitad de los gastos de los institutos Confucio los cubre el país receptor. Es decir, en el caso, aunque no tengo los datos específicos de ninguna institución, tengo un solo dato de una institución de Colombia, pero que me sirve para generalizar, pero por ejemplo no tengo exactamente el dato de la UNAM de cuánto gasta el Instituto Confucio, pero en general, según los datos de China, más de la mitad del gasto del Instituto Confucio le corresponde al país receptor. Y esos gastos están en personal, espacios de enseñanza, agua, consumo de electricidad y otros. Y el remanente, los 278 millones de dólares, es gastado por el lado chino, que se va en salarios para el personal, apoyos financieros para hacer actividades, salarios para el personal chino y muchas otras actividades. De manera que para China el gasto es más o menos 1-1, 50-50%, aunque en realidad es un poquito más del 50% del gasto que hace la unidad receptora. Y cuando estas unidades receptoras son unidades públicas, digamos, esto podría o debería ser una información de carácter. Para este año, para el año 2014,
278.371 millones de dólares. 278 millones de dólares. 371 dólares. Eso fue el gasto general según los informes oficiales de la oficina del Instituto de Hanwha de China. Dado que prácticamente la mitad del financiamiento de estos institutos, cuando están en universidades públicas o son apoyados por organismos estatales, proviene del erario público, algunos sectores de las sociedades, en algunas partes, han reaccionado indagando con exactitud el monto invertido por los estados en la región, en los proyectos culturales del gobierno de China, o sea, en la propaganda del gobierno de China en la región. Hasta el momento no hay datos disponibles, como había dicho, pero nosotros podemos estudiar las reacciones que se han suscitado en otros países del mundo, particularmente en Estados Unidos y en Europa, en Inglaterra, en relación con esto dentro de las universidades. Entonces, allí sí ha habido, digamos, una publicación de la implicación de estos acuerdos, tanto de los gastos como de las explicaciones de carácter académico que puedan tener las inversiones de China en las universidades públicas de la región. Algunos institutos Confucio han ampliado sus actividades para colaborar con empresas específicas de cada país. Por ejemplo, el Instituto Confucio de la Universidad Católica de Perú elabora cursos de mandarín especialmente para empresas interesadas en el comercio con China. Además, en 2011, ese instituto firmó un acuerdo de enseñanza con el Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú para ofrecer cursos de China diplomáticos del país. Y el 5 de septiembre de 2012, el Instituto Confucio de la Universidad de Buenos Aires firmó también un acuerdo con la Cámara de Diputados de Argentina para impartir cursos de China. Esto es, bueno, una ampliación interesante de la acción de estos institutos. Según Yun-So Lee, el nombre no está escrito en chino, así que no se pronuncia exactamente, que es director del Centro de Estudio de Relaciones Internacionales de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Desarrollo de Chile, dice, aunque Hanwha, esto lo dice en un libro, en el único libro que se ha publicado en América Latina sobre políticas públicas, es un libro recientemente publicado en Chile, sobre políticas públicas en China en relación con Chile. Este señor dice, aunque Hanwha declara que el establecimiento de los institutos no tiene otras metas para difundir el mandarín y la cultura china en algunos medios de los países extranjeros, esta acción todavía es considerada como una manera de invasión cultural. Además, a veces no puede garantizarse la cantidad y el nivel de los profesores de mandarín para responder a la demanda vigorosa en América Latina, porque hay ciertamente una gran demanda en ese sentido. Eso opina el director del Centro de Estudios de Relaciones Internacionales de la Facultad de Gobierno de Chile, de la Universidad de Chile. A 10 años del establecimiento de los institutos Confucio en Iberoamérica, su crecimiento ha sido muy acelerado. Han logrado involucrar a universidades, instituciones públicas en su proyecto de enseñanza y definitivamente han tenido un papel fundamental en la enseñanza del chino y en el intercambio académico entre los países. Los métodos y contenidos de enseñanza de lengua, así como la transmisión de un concepto oficial de cultura, son decididos por el gobierno de China, al igual que en otros institutos de esta naturaleza. De la misma manera, el gobierno francés decide cómo se enseña y qué se enseña en el Instituto Faro o cualquier otro. En el Instituto Cervantes hace lo mismo, etc. Esto es normal para los países que pertenecen al mismo país. Por otra parte, la mayoría de los gobiernos de América Latina, reunidos en Brasilia en la cumbre de líderes de China y América Latina en julio de 2014, firmaron en el punto 10 de su declaración conjunta un claro apoyo a esta forma de política pública de China en la región. Textualmente, ese artículo, el punto 10 de esa declaración dice: resaltamos la importancia de fortalecer los vínculos personales entre nuestras sociedades. En ese sentido, expresamos nuestra determinación de promover el turismo y profundizar los lazos de educación, en particular mediante el aumento de programas de intercambio universitario
damos la bienvenida a la decisión de China de establecer el Instituto Confucio y Aula Confucio y su intención de inaugurar nuevas unidades de la región. Esta es una declaración firmada por todos los presidentes que asistieron, presidentes o representantes de los presidentes que asistieron a esta cumbre de líderes de América Latina y China en Brasilia en el 2014. Eso es por el lado de los institutos Confucio. ¿Qué pasa con la presencia, con las comunidades chinas en América Latina? Bueno, el asunto de las comunidades chinas en América Latina también tiene sus complejidades, como todo. En este caso, pues, siempre tenemos que remitirnos a la historia. Esta es una comunidad que proviene principalmente, con más, no quiere decir que hayan venido desde la colonia, personas de origen chino, pero desde el siglo XIX, particularmente asociado con la población del esclavitud en Inglaterra, comienzan a ser, y la presencia de Inglaterra en Asia comienza a ver, y con esta relación y a todo lo demás, atraer una cantidad de personas vinculado con la decadencia del imperio Qing y la crisis en China y todo lo demás, empiezan a traer trabajadores de origen chino hacia América Latina. En muchos casos por la despoblación del país. En el caso de México, por ejemplo, una de las cosas que se esgrimía tiene que ver con la despoblación de parte importante del país, junto con, digamos, la fama un poco racista de que los chinos eran una raza particularmente trabajadora, lo cual es racismo positivo, pero no deja de ser racismo. Y en América Latina tienen chinos prácticamente en cada país, pero los principales receptores fueron Perú, Cuba, México y Panamá, pero prácticamente en cada país. Brasil había pequeñas colonias en el siglo XIX, personas de origen chino. Bueno, y estas personas se han integrado a estos países, se han formado una comunidad interesante, tienen participación en la política, en el caso de México y en otros, cultura, en otros ámbitos, negocios y demás. Sin embargo, esto no ha sido una historia tersa, es decir, momentos de racismo, olas de racismo, específicamente en México, la conocemos en el momento del proceso de la Revolución Mexicana, ataque racista, pero en otros países de América Latina, tanto en Cuba como en Perú, también hubo una reacción que se expresó, si bien no en hechos violentos, como los casos de Torreón, que fueron extremos, sí leyes, por ejemplo, leyes con relación al trabajo, a la preferencia del trabajo de los nacionales por sobre los chinos, leyes de inmigración y tal, ¿no? Esto fue una reacción, desde mi conclusión, básicamente racista, aunque se le puede agregar elementos de la crisis económica, de la competencia, de la misma propaganda que implicaba en Estados Unidos, las leyes antichinas en los Estados Unidos, etc. Pero cuando nosotros observamos vemos el ambiente social, los periódicos de la época y todas esas cosas, más bien se expresan de una manera racista. Esta comunidad, en general, esta comunidad ha reivindicado mucho durante mucho tiempo, por ejemplo, fueron de muy bajo perfil como comunidad, precisamente por esto, y junto con el ascenso de China, estas comunidades comenzaron a sentirse un poco mejor, a ser menos discriminadas, a sentir orgullo porque sus padres ya eran descendientes, ya estamos en segunda y tercera generaciones, y ser descendientes de esta cultura, muchos comenzaron a buscar raíces, viajes, todos estos asuntos, lo cual el gobierno de China ha visto como una oportunidad. El gobierno de China nunca ha dejado de lado a estas comunidades, siempre ha buscado una relación. Este es un proceso viejo, si bien durante el imperio y todas esas cosas no se hacía caso, no era bien visto salir de China, el apoyo que China, que las comunidades de origen chino en el extranjero le dieron a Sun Yat-sen en principio y luego a los movimientos políticos de China fueron
hasta una especie de representación en la Asamblea Nacional Popular de comunidades en el exterior, fundamentalmente sudeste de Asia, que son las más nutridas, y también en competencia también con los lobbies que podría ser Taiwán en opinión de la profesora Zhao Ting, que es profesora asistente e investigadora del Instituto de América Latina del Instituto de Relaciones Internacionales Contemporáneas de China, en Beijing, y que esta opinión está expresada en un libro, ella dice: ellos se han convertido en el puente y vínculo entre China y los países latinoamericanos donde viven. Los chinos en esta región y sus grupos y organizaciones no solo promueven el establecimiento de institutos Confucio, sino también participan activamente en sus actividades docentes y culturales. Algunos directores de los institutos Confucio en América Latina son inmigrantes chinos. ¿A qué se refiere específicamente? El director del Instituto de la Universidad, de la Universidad Católica de Perú, Deng Xiaoping, peruano o ascendiente chino, hace muy buen trabajo allí. Además, según una estadística que ella cita de China, en Perú casi 10% de la población tiene ascendencia china. No obstante, muchos de ellos ya no saben hablar chino ni conocen la cultura de este país. Pero tienen mucho interés en ir a los institutos Confucio a aprender mandarín, etc. La construcción de los institutos Confucio en Perú, de los 5 institutos, ha tenido un gran apoyo de esta comunidad. Esta es la opinión de este profesor. Por otro lado, de acuerdo a las estadísticas, en algunas estadísticas en Brasil hay aproximadamente 300.000 inmigrantes chinos, porque a la migración vieja se ha sumado una nueva migración vinculada con asuntos de negocios, bueno, por las movilidades que se dan en el mundo contemporáneo, el negocio es como que otras veces personas se cambian de país, y en el caso de China no es una excepción, y han venido creciendo estas comunidades. Estos autores hablan de la gran comunidad que existe en Brasil, pero también es interesante ver lo tardado que fue el establecimiento de un instituto Confucio en la Universidad de Brasil, relativamente nuevo, 2 años, mucho más nuevos institutos establecidos aunque en Brasil las comunidades chinas están bien organizadas por regiones, por actividades mercantiles, etc. Aquí hay un elemento que a mí me llama la atención y que es digno de ser estudiado. Es, uno, ¿qué pasa con las comunidades chinas y qué pasa con la posición oficial del gobierno chino en relación a esta comunidad? Si estas comunidades tienen realmente conciencia en su organización de que están siendo utilizadas en la política pública de China, no es algo que me quede todavía claro. Están incluidos dentro de la política pública de China y, digamos, los intelectuales, quienes investigan este tema y escriben sobre esto, le atribuyen a esta comunidad muchísimas características positivas en esta relación. Prácticamente lo presentan como difusores de la cultura china, lo presentan como individuos nostálgicos de sus propios países, todo lo cual puede contradecir investigaciones que se hacen en estas comunidades de la manera como ellos están integrados. La mayoría de ellos les interesa su pasado, pero no necesariamente tienen, como les atribuyen algunos autores chinos, nostalgia de su origen, su comunidad, o nostalgia física que es a China. Sin embargo, como lo expresan esta misma autora, Zhao Ting, ella dice todo lo que ella argumenta de que estos individuos tienen nostalgias y que se sienten chinos y todo lo demás, dice, todo esto muestra, en conclusión, que los inmigrantes chinos en América Latina son una fuerza importante y activa, aliados en las actividades de los institutos Confucio y de la diplomacia cultural de China en esta región. O sea, aquí simplemente lo que yo noto es la atribución a una comunidad ciertas características sin que necesariamente esta comunidad
cual, digamos, tratándose de una comunidad inmigrante que está reconstruyendo su identidad, dado las épocas de persecución y de estar en la oscuridad y tal, de años pasados, digamos, podría crear en el futuro líneas de división entre esa comunidad y los países. El asunto de la promoción y de su identidad y de la localización de personas es uno de los elementos más importantes de las organizaciones de estas organizaciones de chinos en América Latina, y también implican la celebración de las festividades folclóricas con danzas, tal, mucho con apoyo del gobierno, etc. Tanto Brasil como México tienen muchas de esas asociaciones, Brasil por supuesto tiene más. Para el profesor Sun Yan Fan, que es investigador y director adjunto al Instituto de Estudios de América Latina del Instituto de Relaciones Internacionales Contemporáneas de China, las comunidades de origen chino han sido consideradas una fuerza positiva para la diplomacia popular de China, desempeñando un papel complementario y de apoyo a la diplomacia general de ese país. En ese mismo texto, el profesor Sun reseña que en la Conferencia Nacional de Trabajo sobre Chinos de Ultramar, realizada en 1912, Dai Bingguo, consejero de Estado del gobierno central chino en ese momento, hizo hincapié en la necesidad de ampliar la diplomacia pública de los residentes chinos en el extranjero, y que Li Haifeng, también refiere al señor Sun, director de la Oficina de Asuntos de Chinos de Ultramar del Consejo de Estado, también señaló en la conferencia que en el periodo del 12 plan quinquenal del país se fortalecerá la diplomacia pública de China de Ultramar, enfatizando el rol de puente de comunicación entre China y el mundo. Otra vez, me remito a la postura del gobierno de intelectuales de China y a la contradicción que puede existir con la comunidad de China establecida en esta parte del mundo. Asimismo, el profesor Sun reporta que el Consejo de Estado de China emitió el Programa Nacional para el Desarrollo del Trabajo de los Chinos de Ultramar. Este documento yo no lo he encontrado, solamente lo he leído a partir de las referencias del profesor Sun, en el cual se hizo explícito el objetivo de extender la diplomacia pública del país a través de estas comunidades. Además señala que Li Jun, presidente de la Federación de Chinos de Ultramar, ha expresado que la federación debe poner atención a las ventajas del papel de la comunidad de origen chino en el extranjero para la política cultural del país. Sun concluye: se puede predecir que la diplomacia pública de los chinos de Ultramar se convertirá en un componente clave dentro de la diplomacia, que jugará un papel más relevante cada vez, en concomitancia con el aumento del poder blando cultural de China, y que mejorará la imagen del país en el mundo. Los chinos de Ultramar son un vehículo fundamental para defender el poder blando de China. A través de los emigrantes chinos se puede dar a conocer las condiciones nacionales, los modelos de desarrollo, la política interna y exterior de China en latitudes foráneas, promoviendo el conocimiento y entendimiento del extranjero sobre la nación china y simultáneamente elevando de forma efectiva el poder blando de China. Como puede observarse en las comunidades de origen chino de la región, bueno, se ha revitalizado realmente esa actividad, incluso con participación de a veces empresas de origen chino o a veces el gobierno. Se han rehabilitado los espacios físicos y sociales de los barrios chinos, por ejemplo, en el caso de es obvio, el caso de La Habana, también aún en ciudades donde no existían barrios chinos, ahora existen barrios chinos porque había algo por allí, y eso se lo convierte en un barrio chino y han hecho arcos y esculturas y todo ese tipo de cosas. Ninguna comunidad en la región es tan sensible al atractivo que representa una China poderosa, por las razones anteriores, por las persecuciones y todo lo demás. O sea, que les hacen, digamos, asociarse a la herencia cultural deseable.
De allí que como grupo es interesante estudiar a esta comunidad en el sentido de tanto su proclividad y su necesidad de reconstrucción o de construcción de una identidad, como su relación o su aceptación a lo que puede ser las directrices políticas del gobierno de China sobre política pública y la participación estatal. Finalmente, hasta donde llevo este trabajo, para mí la eficacia de la política pública de China es muy difícil de medir todavía, muy pronto, y es un proceso de las políticas públicas y políticas culturales de largo alcance, no es como una política comercial que puede tener efecto en 2 o 3 años. Esto tiene un efecto de largo plazo, entonces todavía no se puede medir el carácter de esto. Además, no hay encuestas suficientes, tampoco hay encuestas específicas. He consultado, bueno, en el caso de México se decide, en el caso que son muy buenas cuando se refiere al país, a las personas nacionales y tal, pero no cuando se refiere a poblaciones específicas, ¿no? Cuando se refiere a qué significa vivir al lado de personas chinos, por ejemplo, para vivir en Brasil. Lo mismo ocurre con encuestas llevadas a cabo por universidades en Chile, y lo mismo ocurre con las encuestas internacionales de IW, por ejemplo, un elemento comprobable fácilmente en las votaciones recientes, o sea, hablando de efectos. Los efectos son difíciles de medir. Sin embargo, si nos vamos a algunos elementos que nosotros podemos ver, un elemento comprobable que sí podemos comprobar fácilmente, que son las votaciones recientes en Naciones Unidas, de que gracias a la política pública, a la conducta no crítica hacia los regímenes políticos de otros países, a la capacidad de influencia en sus inversiones que han dado en muchos gobiernos de Asia, África y América Latina, China ha logrado cambiar la tendencia de la votación en las comisiones de Naciones Unidas sobre derechos humanos. O sea, es producto, uno podría hablar, bueno, puede ser política pública, bueno, evidentemente China no usa cañones para obligar a ningún país a hacer nada, pero bueno, tanto política pública como préstamos, como inversiones, etcétera, han funcionado y estas votaciones han cambiado radicalmente, como las observa desde hace 10, 15 años, hace años, ni siquiera sale en un periódico que se vota la votación. En el caso de América Latina, la situación ha sido muy clara. China es el principal prestamista de países como Venezuela y Argentina, y continúa dando Ecuador y con préstamos importantes a Perú también. Y en el caso de países como México, la imagen de poder de China que China proyecta es asimilada por la élite política e incide en el seguimiento de sus políticas sin mayor cuestionamiento ni explicación racional. Aquí hay una cosa muy interesante que también estoy siguiendo, pero que me cuesta mucho trabajo por las fuentes, que es la parte de la percepción realmente de que esto pertenece al ámbito de lo que se podría llamar poder blando ahora, que ya desapareció la palabra ideología de las ciencias sociales, pero bueno, que yo como soy viejo sigo usando la palabra ideología, en las mentalidades. ¿Qué pasa? ¿Cuáles son las capacidades de China? ¿Cómo es percibida China por las élites políticas en América Latina en general o en México en particular, en el cual se compra tanto la élite política o económica de una manera no muy racional posiciones de poder, cuando no necesariamente existe tal posición de poder? Es decir, cuando uno observa, por ejemplo, de poder duro, cuando uno observa los datos duros, bueno, si bien es un socio comercial y tal, bueno, en los Estados Unidos no hay, digamos, capacidades de presión económica por parte de China hacia México, por ejemplo. México no habla de país exportador
que son parte del poder blando, son parte de fijar una imagen. O sea, la imagen del dragón es muy específica. El dragón es un ser mitológico extremadamente poderoso que no sale a atacar a nadie pero no se le acerca mucho. ¿Sí? Es como imagen simple en la cultura popular, ¿no? O gigante. O sea, Brasil es más grande que China, perdón, Canadá, pero nunca se refiere al gigante de América del Norte. No está dentro de la política. No está, sí, Canadá no se posiciona en esos términos, ¿no? Rusia mismo tampoco se posiciona en esos términos. O no aceptamos de parte de Rusia referirnos así como a una entidad tan poderosa. Entonces, todos esos elementos que son parte ya del lenguaje popular tienen que ver con el posicionamiento de la percepción del país. Entonces, México se relaciona con China, no se relaciona con un país que no está viendo esto, continental, que necesita de nieto, no, sino con el gigante asiático. Entonces ya es una cosa muy diferente relacionarse con el gigante asiático a relacionarse con un país con el cual yo le compro tal cantidad y le produzco tal número de empleos. Muy diferente la relación. Yo me siento, mira, yo me estoy sentado contigo, yo te estoy dando a ti tantos millones de empleos. Es diferente a sentarse con un gigante asiático. Pero bueno, todas estas cosas todavía las estoy trabajando y estudiando en el discurso, en los editoriales periodísticos y en los discursos políticos. Me parece que es interesante y me parece que tienen una influencia en la relación que tiene que ver con autopercepción y tiene que ver con percepción de otro. Que ocurre también con España y con los países. Bueno, eso por un lado, y luego los grandes eventos organizados, también ahí vemos, cuando vemos las estadísticas de la recesión de China, vemos que los grandes eventos que ha organizado China, como la Olimpiada, la Feria de Shanghai, yo recuerdo de Nanjing, como lo de que era de jóvenes o algo así. Los asiáticos, pero también organizó una Olimpiada juvenil o algo así. Nanjing, pero todos esos hacen que suban en las diversas encuestas la percepción del país. En el plan académico político, el gobierno y el Partido Comunista han sido muy generosos en la invitación a conocer China, a políticos y académicos que puedan tener influencia en la opinión pública o en sus lugares de trabajo. En general, estos viajes incluyen una presentación teórica de los logros políticos sociales del país, recorrido por atracciones culturales, por empresas económicas muy vistosas, por los centros de desarrollo urbanos que demuestran la eficacia económica y administrativa. Es muy difícil regresar de esos viajes a América Latina sin un sentido de admiración y un agradecimiento por la hospitalidad, que obviamente se expresa de nuevo en opinión pública. Porque es muy difícil que alguien regrese de China siendo tratado mal, qué país tan malo, de ninguna manera. Como producto de esos viajes cortos o estadías más largas, se escriben artículos, libros, etcétera, que han incidido sobre la opinión pública. Todavía no es temprano para medir y además no tenemos una respuesta adecuada, pero sí definitivamente se expresan en escritos que son pocos. En este sentido es interesante resaltar el número de libros que sobre China se han publicado en América Latina. O sea, a pesar de que decimos o repetimos ad nauseam que no, que se publica sobre China, que no se conoce occidental, el número de libros que se ha publicado sobre China en América Latina en los últimos 10 años es impresionante. La cuenta, sumarlo de muchos países. La mayoría de estos libros provienen de estos viajes y provienen de estos contactos, ¿no? Donde dos artículos son escritos por mexicanos o argentinos o chilenos o donde sea, 8 artículos por académicos chinos y usualmente hay un apoyo económico para la publicación. En muchos casos, en otros
Y es notable, muy notable, que pocos traten de temas históricos, filosóficos, literarios o de investigación académica original. La mayoría se origina de una preocupación muy legítima por el conocimiento de la economía y la política de ese país, legítimamente todos lo conocemos, pero la facilidad que ofrece China para financiar viajes, el apoyo económico de estas publicaciones, la falta de rigor académico de muchos autores resulta, y además de eso, la ausencia de pensamiento crítico, resulta en un predominio de textos francamente propagandísticos o ingenuos. Asimismo, los reducidos presupuestos de las universidades latinoamericanas para la investigación, docencia y comunicación en las humanidades y ciencias sociales ha hecho que muchos académicos recurran al financiamiento del gobierno chino para fundar proyectos o pequeños centros de investigación sobre ese país, con lo cual se convierten en difusores de las posiciones oficiales y a todas luces esto puede ser considerado un gran éxito desde mi punto de vista para la diplomacia cultural en China. Si bien todavía es muy pronto para medir los alcances de las políticas culturales, los resultados publicados por el Centro de Investigación PW indican que una mayoría de los países en Iberoamérica perciben el crecimiento económico de China como favorable para su país. Además, más del 50% de los encuestados cree que China reemplazará a Estados Unidos como su superpotencia. Mientras en Europa, un número mayor aún de personas creen en la misma afirmación. La imagen de China entre 2007 y 2014, con excepción de Venezuela y Argentina, que representan un cambio favorable importante, y de Brasil, que tiene la tendencia contraria, es decir, tenemos en el paisaje de América Latina, en relación a la imagen de China como país, tenemos dos puntas. Por un lado, Venezuela y Argentina han tenido entre 2007 y 2014 un cambio muy favorable de la opinión pública en relación con China. Brasil, un cambio muy favorable. El resto de los países no han presentado cambios importantes. O sea, son pequeñas modificaciones, se modifica con eventos a veces diplomáticos o a veces eventos en China, etc. A la pregunta de los encuestadores de PW sobre si las personas tienen confianza en el presidente Xi Jinping hecha en 2014, la mayoría respondió negativamente en América Latina. Pero un gran número de ellos declaró que no saben. En conclusión, la política china de invitaciones del país de Fundación Instituto Confucio, de financiamiento de publicación y proyectos de investigación en las zonas fines, ha tenido una gran eficacia en el marco de la falta de recursos cada vez más aguda de las universidades de la región. Además, el momento de despolitización que se vive en la mayoría de los países, la ausencia de pensamiento crítico y el individualismo predominante en las comunidades que se dedican a la academia son un ambiente propicio para formar opinión favorable con muy poco esfuerzo y a muy bajo costo. De la misma manera, las élites gobernantes aprecian la disposición de China al financiamiento de sus proyectos. El mediano plazo nos dará una perspectiva más clara sobre los resultados de estas coincidencias de situaciones tanto en China como en América Latina, pero al mismo tiempo China todavía tiene un muy largo camino en el cual va a crear, a mejorar y a fortalecer su imagen en la mayoría de la población. Gracias. Bien, vamos a abrir la ronda de intervenciones por parte del auditorio y les voy a pedir que tomen la palabra si identifiquen su nombre y de dónde viene. Entonces, si te parece, Roberto, damos un número de intervenciones. La respuesta Felix Solitaire, sempre un parlarlo Solitaire, un viejo, dice que conocerlo de China desde más de 40 años.
En primer lugar, una anécdota se decía que cuando alguien va a China, una semana escribe un libro, luego necesita un artículo, y después nada. Por eso mi tesis doctoral duró más de 30 años. Yo te felicito, tú le harías 2 o 3 cosas, ¿no? Culi era el trabajador por la fuerza, cuando viene lo mismo a la construcción de los ferrocarriles en Estados Unidos, el canal de Panamá. Sin embargo, mi trato directo, de carácter de nómada, por ejemplo, en el Perú, el chichua, o sea, la comida chino-peruana, sí tiene mucho que ver. Efectivamente, yo entre mis amigos encontré que nos interesaba 2 o 3 cosas. El año pasado, en una reunión que tuvimos en el Museo de Culturas Populares, ya nos anunciaron que el próximo presidente de México iba a ser Osorio Chong. Como yo realmente mi formación multidisciplinaria me interesa últimamente más la ciencia política que las otras disciplinas, efectivamente, pero noté que tampoco hay una cohesión muy grande entre estas comunidades. Acaba de pasar hace poco en la galería Héctor García una serie de fotos de gente que ha ido a China y me di cuenta que hay también fracciones entre ellos, o sea, hay pequeñas divisiones, hay unos que se sienten más representativos que otros. Ahora, termino con esto. Juvencio Guin, que además es muy simpático, lo he venido varias veces, que es el actual presidente de la Asociación de Amistades de China-México, en algún tiempo eran como las hermanas de la caridad también, de la verdad perpetua, que creían todo lo que les decían, nos dice, efectivamente sí ha habido sanciones de China por la suspensión de lo del tren rápido, pero la prensa aquí no te lo dice. Yo creo que digamos, ha habido una sanción de China, si quieres que lo reenvío. Ahora de la suspensión segunda vez, de lo de allá, de lo del tren, sí ha habido una sanción económica, se han hecho pagar, pero no sale en los periódicos. O sea, la del tren rápido. Esas por datos usualmente tienen sanciones. Sí, claro. Pero aquí el gobierno de México no lo dice, porque tú nos dijiste que no había presiones. Yo creo que sí las hay. Una cosa es una presión nacional, ¿sí? Una presión nacional que puede haber por relación a un país. Por ejemplo, en el caso de Argentina, en un momento dado, ahora olvidé la anécdota específica, pero Argentina quería procesar la soya. Argentina se cayó. Pero sin embargo, En cambio, un contrato específico de tren rápido, o compramos esta casa a punto, y si no va bien el negocio, tú me pagas lo que eso es una cosa, eso no es una sanción nacional, es una sanción económica o de economía. Eso es producto de un contrato normal que estaba escrito. Claro, lo que no estaba estipulado era que Argentina no iba a poder procesar soya, particular en el contrato. pero no quiero preguntar, nada más quiero terminar con algo que a mí me molesta. Tengo años buscando que se den clases de chino en el Politécnico. La argumentación es de que salen muy caros los maestros. Uno de los directores me dijo, voy a hablar con el embajador chino, y mandó chinos a estudiar español al Centro de Lenguas Extranjeras. Entonces, resulta ser, no hay un instituto Confucio. Bueno, o sea, el problema está que con las broncas que ha habido en el poli, o sea, yo si quisiera inclusive hasta poner mi casa, mi centro multicultural, a eso, pero yo no veo voluntad en las autoridades que pasan en el Politécnico, entonces tampoco puedes tú en un momento dado ponerte de pechito para que utilicen ese acervo que poco se utiliza. Yo te felicito porque realmente sí hace falta ese pensamiento crítico, pero pocos estamos dispuestos a decirlo, y mucho menos a escribirlo. Gracias. Robert, muchísimas gracias por la presentación, sumamente interesante. Luis Granados del Instituto Tecnológico Autónomo de México. Mi pregunta va un poquito, bueno, no es pregunta, es un poquito comentario en relación con los institutos Confucio y la diferencia que hay en la presencia de estos institutos en América Latina y en los Estados Unidos. Hace un par de semanas salió un artículo en el Huffington Post donde hubo una crítica muy ácida a algunos institutos Confucio y ese movimiento de satisfacción que hay en algunas universidades públicas que ya mencionaste en Estados Unidos
sobre la presión indirecta sobre la libertad de cátedra, la libertad de pensamiento, algunos temas que prefieren no ser tocados en algunas universidades. Esto ha sido de alguna forma denunciado en algunos círculos académicos en Estados Unidos, pero se nota una gran diferencia en América Latina. No sé si puedes hacer una pequeña comparación sobre el grado de madurez de la crítica sobre la intervención en la libertad académica, si es que hay. Sí, bueno, mira, como comentabas, esto ha sido problemático en la Universidad de California, en Chicago, creo que en Oxford, o otra universidad de Inglaterra. Acaban de cerrar un curso en el norte, en Finlandia, en seminarios y tal. El asunto, más allá del Instituto Confucio, es en aquellos casos la entrega de tales cantidades de dinero para financiamiento de proyectos sobre estudios de Chile, estudios lo que quieran. Pero aquí no viene la regla. En el caso de América Latina, como las universidades de América Latina están hambrientas de 4 pesos y no hay pensamiento crítico, ni siquiera autoconciencia en lo que estoy diciendo yo aquí, ni sacan cuentas tampoco, por razones ideológicas. Suponte, si sacas cuenta, bueno, si yo tengo esta casa, ¿cuánto me cuesta a mí? O si yo puedo, mejor me contrato 5 profesores, me sale más barato, y diseño yo el programa y tal. Esas cuentas no se sacan en América Latina, bueno, no vamos a empezar porque no se sacan en América Latina, porque aquí no vamos a remitir a la conquista, pero ocurre esto, y mucho menos implicaciones sobre libertad de cátedra, ¿no? Es decir, por ejemplo, cuando el Dalai Lama ha venido creo que 4 veces a China, a México, y ha habido conflictos en relación a eso, protestas del gobierno, las protestas normales, o sea, son rituales, ¿no? Ya protestas normales del gobierno de China, no con eso. Pero sí es muy interesante la posición de las instituciones académicas. Una vez que vino, en este momento no articuló toda la mente, una vez que vino fue nombrado doctor honoris causa por la Universidad Iberoamericana. Otra vez que vino fue recibido por el rector de la Universidad de la UNAM, por el rector anterior de la UNAM, no me acuerdo cuál recinto, de todas las autoridades de la UNAM, y le dieron una placa, no sé cuánto. Otra vez dio una conferencia en la universidad, wow. Bueno, el punto, la última vez que viene, ninguna universidad pública se atrevió a recibirlo, ni la Ibero, que le va a dar doctorado honoris causa, porque ya hay muchos intercambios y muchas becas. Y bueno, con toda la responsabilidad del planeta de quien está el señor, se lo vendieron a la maestra, que ahora está en la cárcel, ¿no? O sea, eso es un éxito de la política pública de China, rotundo. ¿Quién recibe el Dalai Lama la última vez que vino a México? La maestra que está en la cárcel por corrupta. Y el presidente El presidente titubeó y tal, en 95 minutos y no sé cuánto. Sin tener una política clara de lo recibo porque quiero, o no lo recibo porque no me conviene, o porque si le conviene lo que le conviene al país, o lo que le conviene a las relaciones, no está contemplado para la mente de un presidente en México. Es una cosa completamente. ¿Ah? por lo menos parece. Bueno, a ver, dime de cuál en la historia. Cárdenas, tal vez, no sé. Pero bueno, por lo menos de los últimos tiempos, de Fox no era tampoco. De Calderón lo dudo muchísimo. Calderón tuvo una política bastante errática. Exactamente. Bueno, a este no, este calladito, todavía no. Por fortuna, calladito se ve más bonito. Entonces no habla mucho. Entonces, pero si no tiene una coherencia. Entonces, si esto ha tenido efecto o no
población y podemos ver, por ejemplo, este asunto, ¿no? Este personaje que es una especie de pop star de universidades en el mundo. ¿Y qué pasa con esa pop star de universidades en el mundo y las universidades en México? Ese es el único reto que tengo así como desde mi posición. Romer, felicidades, desde luego muy interesante estas reflexiones. Siguiendo un poquito con la misma línea, preguntarte. A mí me ha tocado, en lo personal, por ejemplo, escuchar a colegas académicos decir que era excelente que llegaran los obreros chinos a Costa Rica, colegas académicos costarricenses, obviamente, porque los obreros costarricenses eran muy flojos, en un evento público. Me ha tocado escuchar también decir a colegas chinos que ellos son los jefes de los BRICS, que ellos comandan y llevan toda la línea de BRICS delante de colegas brasileños, y ellos no han dicho absolutamente nada a la hora que les tocó hablar. Me ha tocado los organismos internacionales, como ALAD o cualquier otro organismo de estos, también escuchar los discursos y la falta de sentido crítico y el tono obsequioso ya no nada más de la parte pública, sino de la parte académica, es otro de los grandes éxitos, ¿sí? de esta línea de soft power, de parte cultural de la entrada de China. Ante esta línea tan extrema y en el marco de ese discurso latinoamericano contra los gringos, y ahora tan pro China, pero bajo ese esquema tan ingenuo, como tú lo señalaste en algunos momentos, tan obsequioso incluso muchas veces, tan vencido en otras, con falta y ausencia de mucha crítica, una crítica útil, no se trataba de generar cambios de fantasmas. ¿Por qué? O sea, ¿cómo empiezas? Sé que no has terminado todavía tu análisis, como nos lo dijiste, pero en esta línea de poder y cultura, ¿sí? ¿Cómo podemos explicar, y creo que esto viene desde las diferentes líneas de la impronta cultural china, desde Mao hacia acá, que ha cambiado con cada una de las etapas de los líderes chinos, pero que ha tenido una constancia, ya tiene una permanencia que tiene grandes frutos, por lo menos en todos los eventos bilaterales o multilaterales a los que la mayoría de nosotros asistimos. ¿Por qué y en qué momento podría generarse un discurso más serio, tal vez, entre ambas partes? Mira, aquí el problema es que entre dos partes. Entonces, en el caso de China, desde mi punto de vista, es relativamente sencilla la explicación. Ha habido una coherencia, incluso desde la fundación de la República Popular China. Si tú lees el discurso fundacional de la República Popular China, no el de 49, sino de 48, bueno, Mao, lo que establece allí Mao, de lo que nosotros somos, hemos sido y vamos a ser, es exactamente lo mismo que han venido repitiendo todos los demás líderes chinos, hasta Xi Jinping. Xi Jinping con un poquito más de jiribilla, más elaborado en términos de asumir este tipo de liderazgo. Entonces hay una coherencia de qué se quiere y qué no se quiere, y es una política, digamos, exterior en general, vinculada con intereses nacionales, relativamente fácil, sencilla. La podríamos comparar con Alemania, o la podríamos comparar con un país que tenga una política con relativa coherencia de relación con el exterior. El asunto está de este lado, que eso es el que yo todavía no entiendo, es el que yo trato de estudiar, porque durante muchos años me dediqué a estudiar China y se me olvidó que existía este lado, y la verdad es que hay muchas cosas que son de mentalidades en América
en el marco de las mentalidades, que no están en el marco de las formulaciones políticas. Su percepción sobre Estados Unidos es una, su percepción sobre Asia es otra, su percepción sobre China, sobre Japón en su momento. Es diferenciar China o el contrato con una empresa china que sea diferente que el contrato con una empresa alemana. No sé, creo que ofrezca mejores resultados, pero es lo mismo que el asunto de los trabajadores. Bueno, Costa Rica finalmente prácticamente no tiene trabajadores porque los que hacen los trabajos más bajos son costarricenses, no de país o de otros países pobres, pero bueno, fundamentalmente costarricenses, entonces bueno, el costarricense es chino. O sea, una empresa dice, yo te hago este edificio en 25 semanas solo si traes un trabajadores, bueno, eso es una cosa muy diferente. El asunto está en qué pasa con las élites, cuál es su autopercepción, cómo se plantea frente al mundo. Para mí es el enigma. Para mí es el enigma. Y claro, desde estudiar Asia es súper enigmático todavía, ¿no? O sea, le dices, bueno, el imperialismo norteamericano, bueno, con bases militares del imperialismo norteamericano fue muy buena onda con los surcoreanos que se desarrollaron, con los taiwaneses que tienen tal ingreso per cápita y tal nivel de educación, porque fueron particularmente malos con nosotros, no lo sé, o fue real o no, o bueno, ahora entonces tenemos la alternativa china, a ver si los contratos con chinos son entre hermanitos mayores, entre sur-sur, por ejemplo, que es una cosa que les encanta en América del Sur, ¿no? Yo siempre les pregunto que si un contrato entre Petrobras y la empresa petrolera china es un contrato sur-sur, se caracteriza por ser sur-sur. Me interesa mucho qué es eso de sur-sur, ¿no? Eso es así como los grandes mitos, ¿no? Entonces, bueno, el asunto está, la bola, como de costumbre, está detrás. Gracias, Eugenio Anguiano, del Centro de Investigación y Docencia Económicas. Romer, al principio dijiste claramente que el tema de la ideología está ahí, presente, lo dejas a un lado porque es que investiga, lo que está pasando en esto que ahora se llama poder suave, ¿no? Pero yo nomás haría una breve reflexión. Inevitablemente compararlo con Estados Unidos. Estados Unidos en el siglo XX se levanta como la potencia que desplaza a Europa, la potencia capitalista o neoliberalista, como la quieran llamar, y que elabora un concepto de política pública distinto del europeo, porque Estados Unidos no tenía imperios formales, salvo Filipinas, que fue parte del Commonwealth estadounidense por un breve tiempo, y por ahí algunas ciudades del Pacífico no tenían imperios formales, ¿no? Entonces elabora una tesis pública diciendo nosotros proyectamos una imagen benévola, la independencia, etc., la libertad individual, etc. Viene la segunda mitad del siglo XX, surge China popular. Y surge, si es congruente, lo que dice desde un primer momento, no solo desde 48, sí, 48, 49, en el famoso artículo de la dictadura democrática popular, etc. Hasta la fecha hay una congruencia en cuanto a objetivos, pero los instrumentos han variado. Y es ahí donde la gran preocupación es cómo ha tenido que cambiar China cuando manejaba el instrumento de la propaganda, tuvo una gran eficacia en América Latina. Por lo menos entre las poblaciones, no entre las élites políticas, al contrario, las élites políticas ven en China el enemigo, pero en la población, en movimientos de izquierda, en Centroamérica, la influencia propagandística de Liu Shaoqi fue espectacular, como es muy comunista el libro que se lee en Centroamérica. Entonces, ahí se ve muy interesante analizar esa simbiosis que va de la mano en China del cambio del sistema económico que
está ocurriendo. Que no me digan que es un socialismo con características chinas. Es una economía y un capitalismo de Estado. Entonces, ya no se usó, se abandonó. El último quizá fue Deng Xiaoping, que hizo algo de la cuestión ideológica, al grado incluso de que los departamentos de propaganda, ya no me acuerdo cómo estaba en chino el nombre del departamento de propaganda del Partido Comunista, creo que lo respeto, pero en otros lados llaman ya departamentos de publicidad. Entonces, es una habilidad, el momento en que la economía china es la segunda del mundo, etcétera, etcétera. Los bancos están haciendo ahora. Entonces, hay una congruencia en el manejo de la propaganda, pero con otros nombres. Y yo creo que habría un momento que estudiar cuáles son los límites de esa simbiosis entre un Estado que dice que sigue siendo socialista, pero controla un partido de nombre comunista, y la sociedad china que está entrando a una etapa muy distinta de esto. ¿Y qué va a pasar con la propaganda o la publicidad de un poder suave? Para mí la gran diferencia, o sea, yo creo que bueno, el poder suave en China tiene sus límites, lo sabemos por el asunto del idioma y tal, para este lado del mundo. Es decir, si tú recuerdas cuando, por ejemplo, a mí me gusta mucho la comparación con Estados Unidos, que obviamente no es propia, los chinos fueron los que se empezaron a comparar con Estados Unidos, y yo claro, la onda, sí. Pero, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, con esta sustitución de Europa, o sea, ellos no tienen, por ejemplo, arte tradicional, como son digamos, arte antiguo, cimientos y tal, pero se adueñaron del arte contemporáneo, del arte moderno. Y hubo una política pública y exposiciones itinerantes, no sé qué, y se adueñaron, se hicieron dueños del arte contemporáneo. Aparte de, bueno, la adquisición de los museos de la cultura pasada. Eso es una cosa que le cuesta mucho a China por la parte cultural. Ahora, hay una continuidad, como tú dices, en el pasado, en la China del pasado, digamos, la China maoísta, a China hoy. China maoísta creía que tenía la verdad y creía que tenía el sistema perfecto para ese momento histórico, o sea, no que hubieran alcanzado, pero que era un sistema exportable y que era un modelo de revolución. Tenía esa convicción. Y esa convicción es muy parecida a la que tiene Estados Unidos, a la convicción de que mi sistema es perfecto, casi no tengo fisuras. Hoy China no se autopercibe como un sistema acabado, sino en construcción. Y en el discurso del presidente, en el discurso de los líderes políticos, siempre se están percibiendo como un país en construcción, o sea, un país con deudas económicas, con deudas sociales, digamos, internas, ¿no? Deudas políticas, deudas de todo, de legales, o sea, es un país en construcción, no se percibe como un modelo. Y eso era una gran diferencia para la influencia de esta manera que tuvo el Partido Comunista en América Latina, en Asia y África. Y lo cual, bueno, en este momento pasa por otro lado. O sea, para mí esto surge no como una iniciativa china, sino como una respuesta. Es una respuesta a la amenaza china. O sea, algo había que hacer. Entonces, ante la amenaza china, ok. Porque, bueno, de otro lado, no hay esta disposición digamos, incluso por razones de exclusividad, lindando con el racismo, de un tipo de cultura, de que alguien alcance estos niveles que tiene China. ¿No? O sea, si es bien el discurso chino, su exclusividad histórica y cultural
siempre está presente y esto no. Y en última instancia, en este proceso que está en construcción, aspirando a un modelo absoluta y totalmente superior a las democracias europeas y americanas. Pero en proceso, no ha acabado. El de Mao era acabado. Acabado en su cabeza. Sí, en su cabeza, claro. O sea, digamos acabado. Somos el modelo de la revolución francesa. Y claro, ha reconocido los problemas, por supuesto. Pero ya estaba seguro de que por ahí va el mundo y tú sientes la certeza cuando tiene una certeza casi, ¿cómo se llama? Profética sobre la revolución que viene en el mundo, en África, en América Latina. Por eso se están levantando, es obvio y evidente. Se tienen que levantar, las condiciones están dadas. La élite política china tiene más bien la convicción